Libro de Hechos, capítulo 1. Y hoy vamos a comenzar con una introducción acerca de lo que el libro de Hechos es, y también quizás ver algunos versículos que son importantes. Ahora, me gustaría dar un breve resumen, pero el título de este capítulo número 1 de Hechos es Jesús ascendiendo al cielo. Y también vamos a ver otra parte de la historia de un nuevo apóstol que va a ser elegido. Son dos cosas: Jesús asciende al cielo y un nuevo apóstol es elegido. Pero un breve resumen del libro de Hechos, hermanos. Bueno, pues después de que Jesús ascendió al cielo, sus seguidores tuvieron la tarea de difundir las buenas nuevas de salvación. ¿En dónde? Bueno, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, como nos dice el versículo 8, y lo vamos a ver. Ahora, el libro de los Hechos, hermanos, detalla el rápido crecimiento de la iglesia primitiva. A medida que ellos recibieron el Espíritu Santo y llevaron a cabo la gran comisión en un mundo que tenía hambre de ella. Hemos leído un salmo interesante, dice: tengo hambre y tengo sed de ti. Bueno, no somos los únicos. En aquellos entonces ellos tenían hambre también de Dios. Y Hechos nos enseña cómo podemos ser testigos eficaces de Cristo Jesús en el mundo hoy. Y aprendemos cómo continúa su obra a través de la iglesia. ¿Saben qué? Llena del poder del Espíritu Santo. Hermanos, despertemos, porque el Señor quiere hacer un impacto en tu vida. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. No sé si ustedes han jugado con la pólvora, no les recomiendo, pero una pólvora es tremenda, hace un impacto. Y lo que el Espíritu Santo también es como una pólvora, ese TNT. Hace un impacto. ¿Y cómo vas a hacer un impacto? Teniendo al Espíritu Santo. Es bien importante, hermanos. Es aquí donde todo cristiano se estanca. Es aquí donde todo cristiano solamente recibe a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y es llevado a ese lugar donde es sumergido en aguas y bautizado. De decir: ahora he dejado el hombre viejo para ser ahora una nueva persona. Pero más importante es también ser bautizado por el Espíritu Santo, cosa que no hacemos. Y que es tan importante para la vida del cristiano hoy en día. Así como estuvo la necesidad en esos tiempos de la iglesia primitiva. Así es que, hermanos, es bien importante. Este libro es vital. Es bien importante para la vida del cristiano. Y me gustaría darte una introducción acerca del libro de los Hechos y de saber por qué voy a estudiar el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, hermanos, de los apóstoles, constituye a una mirada a las primeras 3 décadas de la iglesia primitivas. 30 años. Donde se funda esa iglesia en aquellos tiempos. Se dice que fue aproximadamente del año 30 al 63 DC. 30 años de comienzo de esa iglesia. Ahora, los hechos se centran en el papel cumplido por 2 apóstoles. Interesante. Y fíjate cómo es. Y cómo es que la armonía de Dios es tan precisa, es tan sabia. Cómo es que Dios pone este libro también. Este papel cumplido, como les dije, de 2 apóstoles. El primero es Pedro. Su ministerio principalmente entre los judíos. ¿Te das cuenta? Pero no solamente Pedro. Date cuenta cómo termina el libro de Juan, hablando acerca de quién. De Pedro, ¿verdad? Cuando estaba en la playa pescando. Y Jesús ya tenía un plan perfecto para la vida de Pedro. Es por eso que, a pesar de lo que sucedió en ese lugar, Jesús se refiere a Pedro porque sabía
que el llamado iba a ser fuerte para él. Así como también el llamado que Dios tiene para ti es fuerte. Pero necesitas ¿qué? El Espíritu Santo. Y no solamente Pedro, pero también Pablo. Y él se refiere y él se dedica el ministerio, el apóstol, a los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Bueno, aquellos que no son judíos, ¿verdad? Nosotros somos ¿qué? Gentiles, a menos que hayas nacido entre judíos, ¿verdad? O de familia judía. Pero vemos aquí Pedro, los judíos, y Pablo, los gentiles. Y no son los picapiedra, porque son así, ¿verdad? Pero vemos aquí, hermanos, y la pregunta es, ¿quién es el autor del libro de los Hechos? Bueno, formalmente, el libro de los Hechos es anónimo. Sin embargo, la autoría se atribuye al doctor Lucas, que fue testigo ocular y compañero de Pablo. Lucas, hermanos, sería el candidato más aceptable, en especial si se consideran los temas en común entre su evangelio, el libro de Lucas, y el libro de los Hechos. ¿Y cuál es su mensaje y cuál es el propósito de poner este libro en la palabra de Dios? Bueno, Hechos, hermanos, enfatiza la obra de Dios a través del Espíritu Santo. Muy importante, en las personas que dedicaron su vida a Cristo Jesús. Y no solamente eso, pero también se centra especialmente en Pablo y su emprendimiento misionero entre los gentiles. Y vemos también que Hechos aporta información biográfica. Y vemos en el libro de Hechos de algunos de los primeros apóstoles que anunciaron el evangelio. Primero vemos en Jerusalén y luego dice que en todo el mundo Pedro, Felipe y algunos otros fueron responsables de llevar el evangelio a donde, a Jerusalén, Judea, Samaria. Y saben que, hermanos, Pablo se encargó de anunciarlo a gran parte del resto del mundo. O sea que él fue internacional, ¿no? Pablo internacional. Y vemos aquí los primeros apóstoles se distinguieron por estar, escucha esto, se distinguieron por estar llenos del Espíritu Santo y de poder para anunciar el evangelio en medio de circunstancias adversas, fueran teológicas, fueran políticas o de opresión física, una combinación de todas. Saben que ellos fueron marginados. Ellos fueron encarcelados, incluso también fueron apedreados. Pero algo muy importante de poder ver aquí, hermanos, es cómo ellos se distinguieron. Ellos eran hombres llenos del Espíritu Santo. Y la pregunta para nosotros es, ¿cómo la gente te distingue hoy como cristiano? Tremendo, ¿no? ¿Realmente es a través del Espíritu Santo o es de otra cosa que no lo es, verdad? Podría ser algo que tú estés haciendo que esté entristeciendo al Espíritu Santo. Y la Biblia dice que no debemos nosotros entristecer al Espíritu. Podría ser una cosa porque tú quieres ser un influencer en YouTube y estás haciéndolo con tus propias fuerzas, ¿verdad? O podrías hacer algo que realmente no esté en los planes de Dios. Y hace falta esa pólvora espiritual. Se dice que en una guerra, un país perdió esa guerra en los años atrás, mucho tiempo atrás. No sé si fue en Francia, en un lugar, ya no me acuerdo, pero se dice que ellos perdieron la guerra por el mal uso de una pólvora. Que en el momento de que ellos disparaban, la pólvora salía y se hacía mucho humo. Una mala pólvora hizo que perdieran una guerra. ¿Podemos nosotros hacer lo mismo?
no tener al Espíritu Santo pensando que esa es la voluntad de Dios. Pero creo que es bueno que nosotros nos adentremos al libro de los Hechos, que la gente pueda observar y decir, ese ministro es lleno del Espíritu Santo, porque lo puedo sentir, lo puedo ver. Pero vemos aquí esta introducción, hermanos, y vamos a comenzar con la parte número 1, y vamos a observar los primeros 2 versículos. Y aquí es una referencia, hermanos, a los escritos antiguos. Y esto es una introducción de lo que el libro es en la palabra de Dios. ¿Estamos listos? Y dice así el versículo 1, leo de la Nueva Versión de las Américas. En el primer relato, y luego dice, estimado Teófilo, escribí acerca de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahora vamos a detenernos aquí, hermanos, porque comienza este libro a dar mucha información importante. Date cuenta aquí cuando dice el autor, en el primer relato. Y aquí podemos ver su mención de su relato anterior. Y podemos decir que entonces podría pensar que el libro de Hechos fue escrito por Lucas, por lo que está comenzando diciendo aquí en esta parte del versículo 1. Y date cuenta aquí cuando dice el tratado anterior o el relato, como dice quizás tu Biblia. Al que se hace referencia es el evangelio que se lleva por su nombre, y en este caso es en el libro de Lucas, por su uso exigente del idioma griego. Y se sabe que Lucas era un hombre muy inteligente. También se sabe por el libro de Colosenses 4:14 que era médico. No sé si te has observado que los médicos son inteligentes, ¿no? Te ven y ya pueden deducir algo de ti, ¿no? Te ven tus ojos, tu piel y dices, tienes esto, ¿verdad? Pero son inteligentes y Lucas era un médico y cuando tú lees el libro de Lucas ves más detalles, ves más en las historias, ves un poquito más detallado las cosas, porque realmente está hecho por un doctor, en este caso Lucas. Y muchos eruditos e historiadores de la Biblia creen además que dado a que los esclavos de los hombres ricos en aquellos entonces solían ocupar el puesto de médicos, entonces Lucas era un esclavo que puedo observar aquí. Y date cuenta cuando dice, estimado, ¿qué? Teófilo, ¿verdad? Está hablando a este estimado Teófilo. Vemos aquí a aquellos estudiantes, eruditos, historiadores, creen que Teófilo fue el dueño de Lucas, ¿verdad? Su maestro, ¿no? Quien tras su propia conversión a Cristo Jesús, liberó a Lucas para viajar con el apóstol Pablo. Qué tremendo es poder observar esto. De que el esclavo comparta con el dueño, ¿no? El patrón, o no sé. Y entonces él tenga esa oportunidad para ir en los viajes misioneros con el apóstol Pablo. Y es algo interesante de considerar la increíble energía y el esfuerzo que Lucas, que dedicó a comunicar el evangelio a su antiguo dueño. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Hace un impacto. Realmente lo hace. Y lo podemos ver desde el principio aquí en la vida de Lucas. Y Lucas vemos aquí. Lucas sabía, simplemente le estaba escribiendo a un hombre, en este caso, Teófilo. Y Lucas tenía la misma mentalidad. Escucha esto. Lucas tenía la misma mentalidad que nuestro Señor Cristo Jesús. ¿Y por qué digo esto? Bueno, observamos algunos ejemplos en la Biblia. Como Mateo 18:12. Jesús fue el buen pastor. ¿Te das cuenta? Jesús fue el buen pastor. Y vemos aquí que dejó a las 99. ¿Para qué? Para encontrar a una que estaba perdida. ¿Te das cuenta? Como nos dice Mateo 18. No solamente eso.
No solamente Jesús es el buen pastor, pero Jesús fue el gran comunicador que conversó con una mujer junto a un pozo, ¿se acuerdan? En Juan capítulo 4. Un tema tan importante. Y cuando yo estaba leyendo ese pasaje, wow, ¿por qué no lo predicó a Nicodemo un capítulo antes? Si la alabanza es importante, la adoración a Dios. Pero Jesús fue en ese lugar, a Samaria, a hablar acerca de eso. ¿Y qué hay de acerca también de Jesús, el maestro talentoso, que buscó a un hombre en un árbol, como nos dice Lucas 19:5, ¿verdad? Dice, Zaqueo, vamos a cenar, vamos a comer. Vemos aquí, y date cuenta más adelante, dice, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó. Date cuenta aquí. Dice, escribí una vez más acerca de todo lo que Jesús comenzó. Ahora, en su evangelio, Lucas había escrito sobre la vida, la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Es lo que tú puedes ver en el libro de Lucas. Pero ¿sabes qué? Eso fue solo el comienzo. El libro, hermanos, de Hechos, escucha esto. El libro de Hechos, escucha. El libro de Hechos es la continuación de la historia del Evangelio y la historia, vamos a ver, que continúa. Y vemos hoy en día en lo que Dios está haciendo en la vida de los misioneros en otros países. Continúa y va a ser más adelante ese avivamiento. Jesús, hermanos, en pocas palabras, todavía está trabajando. Eso es lo que hace que un cristiano se emocione. El viernes estaba hablando con Susan y están tratando de tener comunicación con los de Norcorea. ¿Para qué? Para que el evangelio pueda introducirse, porque están duros ahí, están pesados. Y todavía están haciendo estragos ahí. Pero yo sé que en un punto quizás Dios va a abrir las puertas de ese lugar para que el evangelio entre. Y vemos aquí, dice lo que Jesús comenzó a hacer y ¿qué? Y a enseñar. Y ese es siempre el orden divino. Escucha, hacer primero y luego ¿qué? Enseñar. Es muy importante notar esto. Hacer y luego enseñar. Si tú quieres impactar en tu vida, si tú quieres impactar en tu trabajo, si tú quieres impactar en la escuela, si tú quieres impactar en tu hogar, con tus hijos, si quieres tener poder en el ministerio, ¿sabes qué? Debes seguir este principio bien simple. Hazlo antes de enseñarlo. Nuestro Señor se movió con una autoridad increíble. ¿Y sabes qué? Quienes lo escucharon se quedaron asombrados de su doctrina. Mateo 7:28. Porque Él no solo enseñó la palabra teóricamente, sino que Él la vivió delante de ellos. ¿Te das cuenta? Y vemos aquí, versículo 2 al 3, la última obra de Jesús antes de su ascensión al cielo. Versículo 2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, a estos también después de su padecimiento se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, date cuenta aquí, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Ahora, vemos aquí en este pasaje que después de su resurrección, Jesús se acerca. Jesús se acercó a quienes? A sus discípulos durante un periodo de ¿cuántos días? 40
días, haciéndoles comprender de que aunque ya no lo verían visiblemente, Él estaría entre ellos en realidad. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que dijo Tomás? ¿Se acuerdan de la historia? No la acabamos de ver muy lejano. No voy a creer esto de la resurrección a menos que pueda yo poner mi mano en la herida de su costado y las huellas de los clavos en sus manos. ¿Verdad? Como nos dice Juan 20:25. Bueno, la semana siguiente, cuando Jesús le dijo, hey Tommy, pon tu mano en mi costado, toca mis llagas, ¿verdad? Los ojos de Tomás se abrieron, ¿no? Y se dio cuenta de que aunque no había visto a Jesús, ¿sabes qué? Jesús lo había visto a él. ¿Te das cuenta? Y yo sé que se quedó sorprendido Tomás, ¿no? Anodado, de wow. Sabe lo que sucedió. ¿Y sabes qué? Así como Tomás, hermanos, así como Tomás, que comprendamos el hecho de que, ¿sabes qué? Aunque no lo veamos, aunque no lo sientas, Jesús verdaderamente está con nosotros. Tú puedes decir, es que yo no lo siento, ¿verdad? No es acerca de una emoción. Y cuando tú oras y dices, Señor, es que no lo veo. Bueno, Jesús verdaderamente está con nosotros. Créelo. Él te conoce. Él sabe lo que tú haces. Versículo 3 dice que apareciéndoles durante 40 días. Y aquí la palabra para apareciéndoles, la palabra griega es optanomai, de donde proviene nuestra palabra que se dice oftalmólogo. ¿Y qué es eso? Bueno, es una palabra que ni siquiera puedo pronunciar, pero un oftalmólogo es un médico que se especializa en el cuidado de los ojos y la visión, ¿verdad? Viene de la óptica, ¿verdad? Y literalmente significa que, escucha esto interesante, que Jesús está siendo observado. Está siendo observado por ellos. O decir escudriñado, ¿verdad? Cuando tú observas, no sé, a alguien que te interesa, ¿no? O estás viendo todo lo que él hace, ¿verdad? O cuando te dices ser cristiano y todos te observan a ver cuándo caes, ¿verdad? Y dices eres cristiano, ya te vi, ¿verdad? Te estás comiendo la comida del, no sé, del fulano. Pero vemos aquí que estos hombres estaban observando a Jesús. Los discípulos no miraron a Jesús con miradas tenues, ¿verdad? Una mirada fina o soñadoras. No, lo miraron fijamente. ¿Y acaso no lo harías? Imagínate, si tu líder hubiera sido crucificado, pero regresara a escena de vez en cuando, no lo mirarías como que, wow, ¿y este? Pensé que andaba de parranda, ¿no? Como dicen. No. Vemos aquí, harías lo mismo, estarías sorprendido, wow, ¿cómo es? No lo puedo entender. Y es por eso que los discípulos estaban sorprendidos. Lo miraban, resucitado. ¿Y acaso no lo mirarías fijamente? ¿Verdad? Cuando alguien dejas de ver por mucho tiempo y llega de repente, ¡pum! ¡Tarán! ¡Wow! No te quedas como con los ojos abiertos. ¿Y ahora? ¿Qué pasó aquí, no? Te sorprendes. ¿Y sabes qué? No solo sus discípulos lo vieron, sino que según 1 Corintios 15:6, hubo cerca de 500 testigos oculares a quienes Jesús se apareció después de su resurrección. ¿Te das cuenta?
Y puede que no escuchemos a Jesús audiblemente, ¿verdad? Yo cuando era chico decía, Señor, háblame. Quiero escucharte. No le digo a nadie, pero yo quiero escucharte. Speak to me. Habla en mi corazón. Ni tampoco lo podemos ver visiblemente como lo hicieron los discípulos. Pero ¿sabes qué? Él continúa hablándonos de las cosas que pertenecen al reino de Dios. ¿Cómo? ¿Sabes cómo Dios te habla? ¿Quieres saber? A través de dolores y problemas. Dios te habla a ti a través de dolores y problemas. Si hoy tuviste un día difícil, si tu semana fue difícil, ¿verdad? Un año difícil, una vida difícil, ¿verdad? A veces llegamos regresamos hasta donde más recordamos. Entiende esto. El Señor te está hablando acerca de su reino. Diciendo esto quizás. Hijo, este no es tu hogar. No quiero que eches tus raíces aquí, demasiado profundas. ¿Sabes por qué? Porque todo esto es pasajero. ¿No dice la palabra de Dios que somos ¿qué? Extranjeros y peregrinos? ¿No tienes un sticker en tu carro que dices, not of this world, no soy de este mundo? ¿Verdad? Hey, el Señor te está hablando. Esto es solamente pasajero. Pero hay un lugar donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Sé que si no te permito, podría decir Dios, que los días oscuros te den un golpe y te impulsen a mirar hacia el cielo, dedicarás tu tiempo y energía a cosas que están destinadas a arder y te sentirás decepcionado o decepcionada durante los próximos 1,000 millones de años. Así que no te enfades, ¿verdad? Ni te amargues cuando los tiempos sean difíciles, hermanos. Debemos nosotros darnos cuenta de que son el recordatorio de que Dios, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Como nos dice Mateo 6:33. Todas las cosas van a ser añadidas. ¿Verdad? Si tú tienes esa perspectiva, entonces vas a estar escuchando la voz de Dios. Pero si te enfrascas en medio de sus problemones, ¿verdad? De tus circunstancias, en medio de esos aires de adversidad, y te preguntas, ¿pero por qué yo? Entonces te vas a estancar. Te vas a quedar en el capítulo de Juan, en el último capítulo de Juan. Y vamos a ver parte número 2 del 3 al 11 y vamos a ver la ascensión de Jesús. Versículo 4 al 5, vamos a ver las instrucciones finales de Jesús para sus discípulos. Y dice el versículo 4, y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran, ¿qué, hermanos? La promesa del Padre. Subraya eso, esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí. Porque Juan bautizó con ¿qué, hermanos? Con agua, ¿verdad? Pero Jesús dice, pero ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. ¿Te das cuenta? Aquí viene lo tremendo. Y vemos aquí la ascensión. Entonces, versículo 6, los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y aquí vemos algo importante, hermanos, de poder observar lo que dijo en el versículo 5. Ustedes serán que bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días.
Y aquí hay tres relaciones que debemos aprender acerca del bautismo, del Espíritu Santo, de lo que habló Jesús y que una persona puede y debe tener con el Espíritu Santo. Escríbelo porque es bien importante, hermanos. Si quieres ser tú lleno del Espíritu Santo, si tú quieres ser bautizado por el Espíritu Santo, vas a observar algo muy importante aquí. Número 1, Él está con nosotros. Cuando somos convencidos de nuestra necesidad de nacer de nuevo, como nos dice Juan 14, 17, Él está con nosotros, ¿verdad? Número 2, entonces, después, Él viene dentro de nosotros. En el momento en que abrimos nuestro corazón al Salvador, que nos dice Juan 20, 22. Primero tú no crees, dices no, pero después llega el Espíritu Santo y te empieza a tocar en tu corazón. Y entonces llega el número 2 y lo dejas entrar y entonces está dentro de tu corazón. Y después Él viene sobre nosotros, ahí está. Cuando nos da poder para que el servicio, como lo vamos a observar en Hechos capítulo 1, versículo 5. Y vemos aquí, versículo 6, finalmente dicen la pregunta, ¿vas a establecer tu reino? Es lo que le preguntaron los discípulos a Jesús. Y versículos 7 y 8, vamos a ver la enseñanza final de Jesús y su última promesa antes de su ascensión. Versículo 7 dice, Jesús le contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Y aquí lo que está diciendo Jesús, lo que está respondiendo es, no te corresponde a ti saberlo. Y la pregunta es, bueno, ¿qué me hace pensar en que necesito saberlo todo, verdad? Bueno, ciertas cosas simplemente no son para que yo las sepa. Hay cosas que no voy a saber quizás dentro de la palabra de Dios. Y aquí Jesús le dice a sus discípulos, eso no te corresponde a ti saberlo, ¿verdad? Pero versículo 8, vemos aquí. Y dice, pero, dice, no es tan importante eso, pero aquí es algo muy importante. Dice, recibirás ¿qué? Poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Ahí está la palabra. Subraya, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Toda esa frase. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Ahora, para tratar de entender esto, hermano, vamos a hacer un ejemplo. Ustedes han visto las locomotoras, ¿no? Los trenes, que despiden que ese vapor, de los antiguitos, ¿no? Ahorita no son high-tech, ¿verdad? Pero pensemos en esas locomotoras de los tiempos del oeste. El vapor de una locomotora no existe para hacer sonar un silbato, ¿verdad? Ese no es el propósito de esa locomotora. ¿Sabes qué? Su finalidad es impulsar el motor y mover el tren. Eso es lo que realmente quieren hacer. Bueno, de la misma manera, escucha esto. El Espíritu Santo no se da para que las personas sientan, si pudiera decirlo así, la piel de gallina del Espíritu Santo, ¿verdad? O sientan una euforia emocional, o sentimientos cálidos y confusos, que a veces lamentablemente vemos en las redes sociales. Cómo se revuelcan y tantas cosas, que el vómito santo y que tanto santo y todas las personas ahí convulsionando. Creo que eso no es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. El Espíritu Santo viene sobre las personas para que el mensaje del Evangelio pueda difundirse por todo el mundo. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Vemos aquí del 9 al 11, Jesús ahora entonces asciende al cielo. Después de haber dicho estas cosas,
fue elevado mientras ellos miraban. Veían cómo él se estaba elevando, ascendiendo. Y dice que y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Ahora, algo interesante, que cuando se dedicó el templo, las escrituras registran la nube de gloria que lo llenó, como dice Primera de Reyes 8:10, ¿verdad? Y algo interesante aquí en Hechos, creo lo que está diciendo aquí Lucas, habla de esta misma nube de gloria, ¿verdad? El Shekinah, ¿no? El Shekinah, como dicen en inglés. La gloria del Padre. Eso es lo que se puede observar que Lucas estaba diciendo de esas nubes. Versículo 10 dice, mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, ¿qué es lo que pasó, hermanos? Se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas, que les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Ahora, ¿quiénes son estos dos hombres? Algunos han sugerido que los dos hombres vestidos de blanco eran Moisés y Elías. Lo que correspondiera con su apariencia durante lo que se llama la transfiguración en Mateo capítulo 17. Bueno, sea lo que sea, ¿verdad? Habían estos dos hombres vestidos de blanco. Pero el versículo 11, cuando dice, este mismo Jesús, y eso es una frase gloriosa, hermanos, nos recuerda que el Jesús que ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Dios Padre, es el mismo Jesús de los evangelios. ¿Te das cuenta? Aquel Jesús, el mismo Jesús lleno de amor, el mismo Jesús lleno de gracia, de bondad, de sabiduría y de cuidado. ¿Te das cuenta? Qué hermoso es poder observar eso. Y como dice el 11, así vendrá como lo han visto ir al cielo. Y aquí Jesús regresará de igual manera en que se fue. Bueno, ¿cómo se fue? Se fue físicamente y así también Él vendrá. Se fue visiblemente y así también Él vendrá. Se fue en presencia de sus discípulos y así también Él vendrá. Se fue bendiciendo a su iglesia y ¿sabes qué? Así también Él vendrá. Y ¿sabes qué, hermano? Recuerda las palabras de Jesús a sus discípulos en Juan 16:7. Cuando Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, ¿verdad? Dice que no vendría a vosotros, a ustedes. Mas si me fuere, os lo enviaré. Era necesario que Jesús ascendiera para que entonces el Consolador, el Espíritu Santo, entonces viniera sobre ellos. Y ahora, hermanos, los discípulos podían saber que aquella promesa sería cumplida. Y hermanos, el Espíritu Santo venía. ¿Por qué? Porque Jesús lo prometió. Jesús prometió enviar al Espíritu Santo cuando Él se fuera. Dijo Él, yo no los voy a dejar solos, ¿verdad? Y yo me imagino quizás los discípulos viéndolo ahí, dice, híjole, pues ya se nos va. Hey, dice, ¿qué están viendo? ¿Verdad? Vayan, hagan la obra de Dios, ¿no? Así como Él se fue, va a regresar. Como que les dijo, hey, excuse me. Y vemos aquí, hermanos, un comienzo de lo que estos discípulos van a hacer.
Pedro, Pablo, en el libro de los Hechos. Pero algo más importante, hermanos. El impacto no se queda en este libro de Hechos. El impacto todavía continúa si realmente nosotros queremos. ¿Cómo? A través de nosotros. Como dice aquí en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Quién creen que va a ser lo último de la tierra? Nosotros, ¿no? Los apóstoles hicieron su trabajo. La pregunta es, ¿qué hay de nosotros? ¿Lo vamos a hacer? Y que podamos, hermanos, realmente observar y poner atención en el libro de los Hechos, lo que Dios quiere para tu vida. Dios quiere el mejor impacto. ¿Y cómo lo vas a hacer? Teniendo al Espíritu Santo. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Estamos atentos a lo que el Espíritu Santo va a hacer. Y Padre, que podamos nosotros ser guiados por ti, Señor, en cada momento. No solamente en la iglesia, Padre, pero también en el lugar donde nos desenvolvemos, Señor. Primeramente en el hogar, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que estemos, Señor. Y Padre, tú hablas a nuestro corazón, Señor, y creo que nos da un examen. ¿Qué tipo de poder tenemos? Realmente, ¿qué dice la gente de nosotros? ¿Cómo la gente es que nos distingue en sí? De solamente una persona carismática, de una persona elocuente, de una persona que realmente hace y enseña y que está lleno del Espíritu Santo, Señor. Padre, yo te pido por la iglesia de Talitha Kumi, Señor, que podamos nosotros ser una iglesia que pueda ser de la misma manera como aquí en los libros de los Hechos, Señor. Padre, llénanos de ti, Señor. Queremos, te necesitamos, Padre. Y que cada oración que hagamos, Padre, que podamos añadir esta frase: Señor, lléname de tu Espíritu Santo cada día, Señor. Ayúdame a entender, ayúdame a estar sensitivo, ayúdame a no entristecer al Espíritu Santo en lo que yo hago. Y Padre, gracias, Señor, porque a medida que conocemos más de tu palabra, Señor, escuchamos más tu voz clara, Señor. Y Padre, que al salir de este lugar, que podamos hacer lo mismo, predicar el Evangelio, Señor. Y si es necesario, hablar. Gracias, Padre, por todo. En Cristo Jesús, todos decimos amén y amén.